teníamos que si nosotros queremos conocer cómo es la evolución del sistema, básicamente estamos buscando las funciones de movimiento, las tres funciones de movimiento que son estas. ¿Está? Está claro que si uno conoce eso, sabe cómo se mueve el sistema, cómo rota el sistema. El sistema, la traslación no nos interesa, así que o nos centramos en un punto fijo o en el centro de masa del cuerpo rígido. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto vale eso. Pero para saber cuánto vale eso, lo que vamos a hacer es este caminito. Relacionamos estas cantidades con la velocidad angular. ¿Ok? Vamos a ver cómo se relacionan estos ángulos de Euler con la velocidad angular. Y como nosotros tenemos una ecuación para la velocidad angular, la ecuación que tenemos para la velocidad angular es la ecuación de movimiento, de la rotación, que era NI igual a I sub I omega punto I más, ahí me estoy copiando un poco, epsilon I JK omega J y K omega K. ¿Sí? Acá había suma en K y suma en J. ¿Está bien? Fíjense que si nosotros tenemos la relación que hay entre estas velocidades angulares y los ángulos de Euler, simplemente lo que tenemos que hacer es lo que hacíamos en física 1, que era resolver estas tres ecuaciones de movimiento. Digo tres porque hay una para cada una de las direcciones. NI con I igual a 1, 2 y 3 son tres ecuaciones de movimiento. Y son tres ecuaciones de movimiento de segundo grado. ¿Por qué? Porque acá aparece la velocidad angular derivada. Eso es lo mismo que una aceleración angular. ¿Está bien? Y estos son los ángulos que vemos cómo se relacionan con el vector velocidad angular. Entonces, si uno resuelve esto, lo que está haciendo es decir cómo son estas funciones de movimiento, ¿no? Resuelve y obtiene como solución de esa resolución, ¿sí? Esas funciones de movimiento. ¿Está bien? Pero primero uno lo que tiene que hacer es, ¿sí?, ver cómo se relacionan estos ángulos con eso. ¿Ok? Y bueno, para hacerlo, uno lo puede hacer de una manera formal. Hay que hacer una cuenta, que voy a explicar ahora. Esa cuenta, si queda tiempo, la hacemos, o sea, yo la presento la cuenta. ¿Está bien? Pero es mucho más fácil de hacerlo de manera informal. Esto es lo que no se van a olvidar nunca. Lo otro tampoco, pero bueno, que tiene que ver con una forma gráfica de hacerlo. ¿Está bien? Entonces le voy a decir cómo es esto. ¿Sí? Y después apenas tengamos la cuenta, sepamos la cuenta que hay que hacer, le digo, bueno, le dejo como ejercicio. Si no nos queda tiempo, lo hacen ustedes y yo directamente voy acá a la cuenta informal. ¿Está bien? Repasemos una rotación usando esos ángulos de Euler. Habíamos dicho que era, ¿sí?, una rotación primero en el ángulo phi de t. Estamos suponiendo que phi depende del tiempo. Está bien, así que vamos a sacar esto. No, vamos a dejarlo. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, está todo bien. R phi de t, acá iría el R teta de t. Esto era alrededor de z. Esto era alrededor de x. Y esto también de alrededor de z, pero un ángulo phi de t, vamos a llamarlo así. ¿Está bien? Y bueno, lo que habíamos dicho es, hagamos esta cuentita. ¿Está bien? Obtengamos lo que aparece acá. ¿Sí? Veamos qué da esto. Y ahí con eso lo relacionamos con, o sea, primero calculo eso, y después lo que voy a hacer es usar este hecho que
un delta de R. Supóngase que delta R es un vector, por ejemplo, que corresponde a una partícula del cuerpo rígido, ¿sí? Y este delta, o sea, vamos a suponer que el R es la posición, ¿sí?, de una partícula del cuerpo rígido vista desde el centro de momentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el centro de momentos en el caso 1 era un punto fijo? O sea que el cuerpo rígido tiene un punto fijo del cuerpo rígido. Y en el caso 2, el centro de masa podía estar en movimiento. ¿Está bien? Y eran dos casos bien válidos, ¿sí? Y de esos casos, uno obtenía, que en estos casos 1 y 2, obtenía esa ecuación que nosotros pusimos al principio, que era, ¿no? Más, ¿no? O sea, de esos dos casos, la ecuación de movimiento era esa. ¿Está bien? ¿Podés subir, bueno, ¿podés subir la hoja? Sí. Ahí. Para ver la formulita esa. Un poco más. Un poco más. Esa, ahí está. Esa es. Ahí ya está. Gracias. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno. ¿Alguna duda más? ¿Vamos a paso firme? Sí, ¿No yo nos por lo metimos en menos. terreno pantanoso todavía? Todo, Sí. por ahora. Por Por ahora ahora bien. venimos bien. Sí. Bueno, si ese R es la posición de una partícula, el cuerpo rígido, el R, el R evoluciona en el tiempo, ¿sí? La forma en que evoluciona en el tiempo, ¿se acuerdan que habíamos visto una formulita que era P era igual a la velocidad de O' más omega por R? ¿Está bien? En este caso, ¿sí? Como estoy analizando solamente la posición desde el centro desde el punto fijo, ¿sí?, esto desaparece. ¿Está bien? ¿Por qué desaparece? Porque caso 1, el punto fijo está visto ¿no? El centro de momento es un punto fijo. Y en el caso 2, el R que yo estoy tomando, lo estoy tomando desde el centro de masa. ¿Está? Así que desde el centro de masa esto es 0. ¿Está bien? ¿Sí? Desde el centro de masa, la velocidad del centro de masa es 0. ¿Ok? Sí. Así que... ¿El 1 Sí, a por qué eso era también. 0, Dani? ¿Cómo? El caso 1, ¿por qué era 0? La velocidad esa. El centro de masa es un punto fijo. Entonces no tiene Ah, claro. velocidad. Está bien. ¿Mm? Si quieren, para no confundirse, supongan el caso 1 nada más. ¿Está bien? Porque ahora me vas a decir, bueno, pero esta velocidad puede ser una velocidad que no esté vista desde un sistema inercial y le quita el carácter de velocidad enseguida. Está bien, si quieren, piénsenlo como un problema separado, pero sirve para el centro de masa también. Pero si se hacen matete, piensen en el caso 1 nada más. Sí, si piensan en el caso 1 es simple esto. ¿Está bien? En el caso 2 quizás merezca algún análisis más físico, digamos. Pero en el caso 1 está clarito que es esto. Es esto, ¿no?
la rotación. Una rotación alrededor de ese eje. Tenés un punto que es el centro de momento. Tenés el R. Tenés el omega. Y tenés la velocidad. ¿Está bien? Otra forma de ver esta ecuación, como la vamos a ver nosotros, por ejemplo, podría ser delta R es igual a omega por delta de t por R. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, por un lado, el delta de R es omega por delta de t por R. Esto es una igualdad vectorial, ¿no? Que vale siempre, que vale independientemente del sistema de coordenadas que yo esté usando. ¿Sí? A mí me interesa, acuérdense, el sistema de coordenadas en rotación, pero esto vale en todos lados. ¿Está bien? En la descripción, no. Vale en cualquier descripción porque es una igualdad vectorial. Después, cuando vayamos al caso, en qué sistema de coordenadas vamos a usar lo que es el sistema rotante, lo vamos a aclarar. ¿Está bien? Pero esto es una igualdad vectorial. ¿Está? Son todos vectores. ¿Sí? Esto está claro. Y esto es muy importante. ¿Eh? ¿Sí? Básicamente, un vector puede ser mirado de un sistema de coordenadas así, XY, o desde un sistema de coordenadas así. ¿Está bien? Pero el vector sigue siendo lo mismo, ¿eh? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, por un lado tenemos esto, pero por otro lado, si yo uso matrices de rotación, este delta de R también debería ser R de t más delta t. Vamos a ponerle diferencial o delta, es lo mismo, me mato un matemático acá, pero... ¿sí? Por R menos R de t de R, ¿no? ¿Ok? Ojo. Quizá merecería un poco más de discusión en el teórico, esto tiene un poco más de discusión. ¿Sí? Pero dejémoslo por ahí, ahora suena sensato, ¿eh? Así como suena sensato, lo vamos a tomar como cierto. Entonces, si esto es así, uno lo que podría hacer es RT de t más delta de t menos R de t, todo eso igual por R. ¿Sí? Esto es una matriz por un vector. Esto tiene que ser igual a omega delta de t por R. Pero ¿vos estás definiendo eso? ¿Es como que lo estás definiendo así o qué? Claro, estoy diciendo, ya sabemos cómo son, o sea, uno sabe cómo son, uno sabe esto. Ahora, ¿sí? Que usando los ángulos de Euler, uno sabe cómo es R. Sí, bueno, eso depende cómo pongamos el orden, ¿eh? Pero acuérdense que este siempre iba primero en orden, después iba este y después iba este. Uno sabe cómo es esto, ¿sí? Porque es lo que hicimos en la clase pasada. Básicamente lo que hicimos es, si el eje inicial es este, y tu eje, ahora en dos dimensiones, ¿sí? Y tu eje final en este, esto en dos dimensiones es muy fácil, hicimos en tres, ¿está? ¿Cuál es la matriz de rotación que te lleva? ¿Sí? El sistema de coordenadas, este es el vector. El sistema de coordenadas, este sistema de coordenadas a este sistema de coordenadas. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo Sí. es la matriz de rotación? Entonces, eso ya lo sabemos. Eso Claro, lo es sabemos. de coseno, seno, menos seno, coseno. Sí. Sí. Lo ¿No? sabemos de la clase pasada. Ahora vamos a ir a eso. Pero la lógica es esta. Entonces, ahora supongamos que
que phi no es phi, sino es phi de t. Que teta es teta de t. Y que psi es psi de t, y estas son las funciones de movimiento que quiero conocer, ¿no? Bueno, entonces lo interpreto, esos ángulos, los interpreto de esta manera y los pongo acá. ¿Sí? Entonces, para hacer la relación de esos ángulos, de esas funciones de movimiento con el omega, hago esta igualdad y despejo. Pero para hacer esa igualdad y despejar, primero tengo que desarrollar un poquitito esa igualdad y recordar que R de teta, R de t, era. Vamos a poner simplemente esto. Vamos a poner R, phi, teta, phi, es igual a. La primera rotación era una Rx en phi. La segunda rotación era una, perdón, RZ era, ¿no? RZ, RI, RX. X en teta y una R zeta de vuelta en phi. Sí. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, esto sería, esto que está acá uno lo piensa como R de t. O sea, estas phi, ahora, estos ángulos son funciones de movimiento que uno no conoce pero quiere conocer, y uno lo puede pensar como esto que está evaluado en R de t. O sea, R evaluado en phi de t, por un tiempo particular, z de t, phi de t. Entonces simplemente acá lo que hace es, ¿no? RZ, phi de t, ¿no? Rx, z de t, por RZ. Y lo mismo hace para RT más diferencial de t. Es igual, bla, bla, bla. ¿Está bien? Donde simplemente hay que reemplazar el t por t más diferencial de t. ¿Está bien? Y uno tiene que hacer esa diferencia. Cuando uno hace esa diferencia, bueno, acá hace esa diferencia y lo que va obteniendo, ¿sí? Es, a ver cómo lo ponemos para que se entienda fácil. Bueno, pero más o menos lo van viendo. Acá quedaría RZ de, podemos poner esto, ¿no? Diferencial de psi, porque en un tiempo t, diferencial de t, el psi pasa, aumenta en diferencial de psi. ¿Está bien? Sí. El Rx en un teta más diferencial de teta. También podría poner phi de t más diferencial de t, pero alargaría la cuenta ahí. Por un, me quedé bueno, pero sí. R teta phi más diferencial de phi menos RZ de phi R X de teta y RZ de phi. ¿Sí? Y acá, claro. Con, aclaro, ¿no? Con diferencial de psi igual a... Porque esta variación se hace en el tiempo, ¿eh? ¿Ok? Bueno, entonces lo que me queda es que el delta de R, bueno, vamos a poner todo. Es igual, como este diferencial de t
es tan chico como yo quiera, es un diferencial, ¿sí? Yo puedo usar un desarrollo de Taylor para cada, ¿sí? Para cada término, y en ese desarrollo de Taylor uno lo que va a obtener es, o sea, uso un desarrollo de Taylor, que el desarrollo de Taylor sería algo así, RZ por L a phi a diferencial de phi es igual a RZ de phi más R' Z de phi por diferencial de phi. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esto sería ya una aproximación, pero es correcta cuando este diferencial de t es tan chico, el diferencial de tiempo es tan chico como uno quiere. Así que uno podría tranquilamente poner igual acá. ¿Sí? Pero ahí Y entienden como... componente a componente lo estás haciendo, o sea, estás haciendo componentes separadas del Claro, que R. quedaría algo así. RZ de phi más R' de phi, diferencial de phi, ¿no? Por ¿Eh? la última rotación, la segunda rotación, Ah, Rx de teta más R' de teta, diferencial de teta, por R, acá es un Rx, y acá tendríamos un Rz de phi más Rz de phi, prima, diferencial de teta. ¿Está bien? Y acá, esto a la vez va a ser igual a todo eso menos. Dani, una consulta. ¿El LR se define así, RZ, RFI, RDX y RZ? Para que ahí voy, para que. Ahí va, decime de vuelta. El RS se define así, RDZ, de phi, RDX de tita y R eran RD... los que habíamos definido la clase pasada, que eran las rotaciones alrededor de ese eje. ¿Está bien? Ah, sí. O sea, el R, ponele, alfa, no, ahí va. El RI de alfa representa una rotación pasiva, se le llama pasiva porque lo que estamos rotando son los ejes de coordenadas, no los vectores, ¿sí? Alrededor del eje y un ángulo alfa, y acá una cosa importante, está bueno que repasemos un poquitito porque a veces no, voy medio rápido y se pierde esto. Rotación pasiva. Pasiva simplemente porque rotamos los ejes, estamos siempre rotando los ejes, los vectores quedan iguales. En cuántica van a ver que las cosas son al revés. Rotación pasiva alrededor del eje Y en un ángulo alfa, en el sentido de, no sé si es para ver, la regla de la mano derecha. Eso lo vimos la clase pasada. Acá lo estoy medio como formalizándolo. ¿Está bien? O sea, esto es básicamente, es que si uno tiene un eje que está así, esta es la dirección del eje Y, ¿está bien? Y uno tiene un vector, o sea, un eje coordenado así y así, ¿está bien? Lo que está haciendo es rotar en este sentido, ¿sí? Un ángulo alfa. O sea, el eje final va a ser poner este así y este así.
Nunca me sale. Y este sería algo así. ¿Está bien? No. No se cagan de risa ustedes, qué bueno. A ver. Del otro lado, ¿no sería? Y este ¿O no? ángulo sería el alto. ¿Cómo? No, porque son los sí. ejes. Sentido extrógiro. Vos ponés el dedo de la mano derecha al pulgar en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso lo saben. 5000 veces lo han visto en Física 1. Sí. Una cosa típica de un examen de Física 1, ¿sí? Está todo mirar para arriba y usar la mano de derecha, ¿sí? Para ver en qué sentido rota. ¿Sí? Como uno ve un examen de Física 1 y uno no sabe si está en un departamento de física o en un manicomio. ¿Ah? Porque están todos como mirando para arriba en sí. Son muy graciosos. Bueno, ¿se entiende? Esto sería representado matemáticamente por una matriz de 3×T que se llama RI de alfa. ¿Ok? Bueno, hecho ese comentario, fíjense algo importante. Acá cuando uno desarrolla, ¿sí? Distribuye cada uno de los términos, va a haber términos que vayan, por ejemplo, con diferencial phi, diferencial de teta, diferencial phi y diferencial de psi, se van mezclando todos. Entonces, lo que uno considera como son infinitesimales es que nos vamos a quedar con aquellos términos que ¿sí? sean de primer orden en la variación. Porque son infinitesimales, porque son tan chicos como nosotros que necesitemos. Entonces, mi R de t más diferencial de t menos R de t va a ser igual a. Y va distribuyendo. Cuando uno distribuye le va a quedar algo así. El R. El RZ de psi. El RX de teta. El RZ del otro, phi. Más. Y ahí voy agregando. Bueno. Diferencial de psi. R' de z. ¿Ok? Y después el otro queda sin derivar, porque estamos tomando siempre el primer orden. Más diferencial teta, este derivado, por RZ de phi, más diferencia de phi. ¿Se entiende? Y después no tomo más términos. ¿Por qué? Los otros términos que van con, por ejemplo, diferencial de phi y diferencial de teta, se descartan, ¿no? Más los términos que van con diferencial de phi y diferencial de psi y de phi, ¿sí? Se descartan, ¿sí? Porque son de segundo orden. Y después hay uno de tercer orden que también se descarta. ¿Está bien? Entonces uno se queda con esto. ¿Mm? ¿Ok? Y falta restar el original, este. ¿Sí? Cuando uno resta este, ¿no? Cuando uno resta este, queda acá R, el original que era RZ de phi, Z, y este se cancela con este. ¿Ok? Entonces, ya la matriz la tenemos. La matriz es, o sea, lo que va a quedar es, bueno, si uno divide todo por diferencial de tiempo, ¿sí? Lo que va a quedar es
¿sí? Va a quedar psi punto por r' de z, ¿ok? rx de teta, rz de phi, más teta punto por más ¿Cómo sale el phi punto, el teta punto? Eso sale porque lo dividí por eso. está bien, pero, o ¿Sí? sea, ya tenés un R' de Z, qué sé yo, de ahí Y sale. tenés el de psi de t, ¿no? El Después tenés diferencial el de de t, tita porque de t y el acá r tenés no. el de psi de t. Estas derivadas son derivadas con respecto al argumento. O sea, esta derivada prima Es del es con tiempo. respecto al... No, no es Ah, del tiempo, es entonces, una derivada. o sea que meto el diferencial, o sea, hago la derivada y lo meto dentro del argumento del R' de Z. Por eso, y me sale el phi punto y el tita punto. Ahora, mira, lo vemos acá. Lo vemos separado porque después lo vamos a usar. Observación. Sale cuando distribuís, me parece, el 1 sobre diferencial t, lo asocias con el diferencial phi, con el diferencial tita, con el diferencial psi punto. Claro, mirá. Esto es así. En principio uno podría decir, esto lo que voy a decir es válido, porque diferencial t es chiquito. Ahí le voy a poner punto, ¿ok? Para indicar Sí. que es en el tiempo. Ujú. ¿Está bien? Pero por otro lado, si uno considera, por ejemplo, la rotación en z de psi, ¿está bien? Uno esto lo podría considerar así. Vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera manera, que quizás es más clara, es esta. ¿Está bien? Porque el diferencial es un diferencial, estoy en el argumento nada más. Ahora, uso Taylor acá, y si yo uso Taylor acá, me quedaría Taylor alrededor de phi, más lo que tenemos acá, ¿está bien? Por R, y esto sería con respecto al argumento. Pero bien? que ahí lo sacaste ya, ahí como que lo sacaste Bueno, espera, del... yo te muestro, esta es una forma que me imagino que es la que hubieses querido vos que yo haga. Ah, está ¿Sí? bien. Tengo esto, desarrollo Taylor adentro y después desarrollo Taylor afuera. Ok. Cuando yo desarrollo Taylor afuera, acá cuidado que este R se considera, ¿sí? Bueno, Como una función de bueno, phi y no de t. ¿Sí? ¿Ok? está bien. Acá yo estoy considerando este R funcionalmente, ¿sí? Es una Mm, función de un ángulo. ¿Está bien? Este sí, R funcionalmente es una función del tiempo. Son dos cosas diferentes. ¿Está? está bien. Sí. Son dos funciones matemáticamente diferentes. Entonces, cuando yo lo considero así, a ver, díganme una cosa, quiero ver si me sigue funcionando el auricular. Digan A. Abran la boca Ah, bien grande y digan A. ah, Acá, no, se- sigue funcionando. bueno, ¿se ¿Está? escuchó? Sí, sí, se escuchó. Bueno, nosotros tenemos esto, ¿ok? Como lo hice yo, bueno, y después uno cuando le resta, ¿sí? Acá si pongo E menos RZ de phi de t, acá yo le tendría que poner menos RZ de phi de t, ¿sí? Este se cancela con este, y me queda Sí. este. Sí. Por lo tanto, cuando pongo RZ de phi de t más, es como una composición de funciones sobre diferencial de t, es esto que me queda sin el diferencial de t, entonces pongo phi punto Mm,
Claro, te queda como sin el diferencial T. Yo, claro, como no que- lo quería hacer así porque metes un montón de variables, puede llegar a confundir. Nosotros lo que hicimos fue esto. Sí, pero es como... R de Z es lo mismo. Phi más el de phi, ¿no? Sí, Menos RZ phi. ¿Sí? Hicimos el desarrollo de Taylor y eso nos dio, ¿sí? R prima de phi. ¿Está bien? sí. Y después ahí le hicimos, bueno, acá físicamente, cuidado, este diferencial de phi, de psi, es un diferencial que ocurre en el tiempo. O sea, vos estás ahí diciendo, bueno, yo incremento un poquitito el tiempo y el ángulo me incrementó eso. ¿Está bien? O sea que ya de entrada ya sabemos que es un diferencial en el tiempo, ¿no? Un recorrido que se hace en el tiempo. Por eso cuando yo a esto lo divido por diferencial de t, Te esto queda va el... a ser igual y punto. ¿Entiendes? ¿Ok? Claro, o sea, yo supuse que hacía algo parecido, sí. Claro, bueno, yo sé que es complicado, pero yo a veces tomo un poquitito de atajo porque si no se extiende un montón la clase. Por eso a veces las clases son intensas las mías, porque pero está bueno que me detengan, ¿sí? Para que aclare esas cosas, ¿sí? Está bien. Ahora, me dicen, no, esto lo tengo re claro, vamos adelante. Sí, Si no, lo que podemos hacer es mostrarlo una vez y van a ver que es lo mismo. Bien, entonces retomamos, retomamos esto que estaba acá, y acá hubiese quedado más pi punto, ¿sí? Por lo que sea, y eso va a ser igual a omega por r. Acá falta el x, perdón, ¿eh? ¿Está bien? Omega por lo que sea, ¿sí? ¿Sí? Esta es una matriz que actúa sobre un vector, ¿no? Entonces, esa matriz que actúa sobre un vector va a dar un vector y ese vector va a ser igual a este omega por lo que vimos antes. Entonces, vayamos un poquitito más adelante y esta sería una cuenta que uno tendría que resolver. ¿Cómo podemos ir más adelante? Ahora especificar bien cómo son las matrices de rotación. ¿Sí? Y acá vamos a recordar que el RZ, por ejemplo, de phi, era, ¿se acuerdan? Coseno de phi, seno de phi, 0, derivo. ¿Ok? Entonces, el R' de Z de phi va a ser igual a menos, ¿no? Seno de phi, coseno de phi, menos coseno de phi, ¿sí? sí, menos. ¿Está bien? Sí, pero ahí te quedó toda Mismo una... ¿eh? Ahí te quedó toda una fila de ceros. ¿Sí? Ujú. Bien. El Rx de teta era igual a 0, no, 1, 0, 0. Acá me quedaba lo mismo, coseno de phi, no, coseno de teta, seno de teta. Entonces, el R' X de teta. Si ven algún error me dicen, 0, 0, 0. Y acá me queda menos seno de teta, lo mismo.
coseno de teta menos coseno de teta y coseno de teta. Ahí está. Y bueno, y lo mismo, ¿no? R zeta de psi, obtengo R' zeta de psi de la misma forma que acá. ¿Mm? Bueno, o sea que ya las funciones las conozco. O sea, ya sé cuando hacemos esta cuenta qué es lo que está del lado izquierdo. O sea, a ver. Oh, sí. ¿Mm? ¿Dónde está? La perdí. Acá está. O sea, ya esto que está acá, de alguna manera ya lo sé. Ya es algo que es conocido por nosotros porque sabemos cómo son los R y los R', tenemos los phi puntos, los teta puntos, los psi puntos, ya sabemos. Entonces lo que tendríamos que ver, ¿sí?, es qué es lo que tendría que ir de este lado. Acá faltaría el vectorcito por el que estamos multiplicando, ¿no? Acá hay un vector, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno lo que tendría que hacer es, ok, y este es el problemita que le dejo a ustedes, obtener omega 1, omega 2 y omega 3. Acuerden que sin el prima, estos omega 1 y omega 2 habíamos convenido que eran en el eje rotante, ¿sí? Porque si no llenábamos todo de prima, ¿sí? En función de phi, teta, ¿sí? Y también como entran las derivadas, ¿está bien? Y ahí obtendríamos lo que ya tanto deseábamos. Imagino que no van a poder dormir si uno no hace esto de una manera más tranquila, digamos. Pero ahí la cuenta, esto lo tienen que hacer para el... Si no llegamos a verlo hoy, lo tienen que hacer para el jueves. ¿Ok? Y bueno, antes de hacerlo como lo hacen todo el mundo, que es de una manera gráfica, vamos a hacer una observación porque es importante tenerlo en claro. ¿Sí? ¿Podés? Espera. ¿Podés volver a la hoja anterior? Sí. Sí. Ahí. Ya está, listo. Ahora sí, perdón, continuamos. Ok. Mirá que después subo todo, Gamar, Fabi, ¿eh? Bueno, ¿Me viste? bueno, Ni lo ve. Ustedes vean el drive, ¿eh? En el drive, ¿sí? Está todo lo que vemos. ¿Sí? Bueno, vayamos a esto. ¿Cómo se dice? Intervalo. ¿Cómo ponemos acá? Hacemos un intervalo. O sea, sí, porque este intervalo es, si yo no menciono esto, tranquilamente podemos seguir con la cuenta, no pasa nada. Intervalo cultural. ¿Mm? No confundir R de, vamos a poner, esto vale en general, pero lo pongo como un caso particular.
R de Z, D. Dani, se me trabó la pantalla. ¿Te trabó la pantalla? Veo intervalos más. Ok. No sé si a los chicos les pasa lo mismo. No, yo veo bien. Ah, bueno, Ok. debe ser yo. Ya va a aparecer todo de golpe, Eh, imagino. A ver, no importa, Ahí está. vamos a recomenzar. ¿Qué son? Está. ¿Está bien? ¿Qué son las rotaciones infinitesimales? Son las rotaciones, ¿sí?, que tienen como argumento un ángulo infinitesimal. Por ejemplo, RZ de diferencial Z es una rotación infinitesimal si diferencial θ es un infinitesimal. ¿Se entiende? Tan chico como quiera. Y es así, fíjense que el desarrollo de Taylor, ¿qué me diría? Que o lo puedo hacer derivando o lo puedo hacer directamente. Si lo hago directamente, pruébenlo ustedes si quieren derivando. Esto tendría que ser coseno de diferencial de θ, seno de diferencial de θ, 0, menos seno de diferencial de θ, 0, 0, 0, 1. Y esto, si el diferencial de θ es tan chico como yo quiera, ¿sí?, lo que va a quedar es básicamente todo lo que sea primer orden en diferencial de θ. Y en ese caso va a ser 1, ¿sí?, 1, ¿ok? Y a esto yo lo puedo escribir como la matriz de identidad más este 0, 1, menos 1, 0. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso es una rotación infinitesimal. Entonces, no confundir, cuando nosotros escribimos R de θ más diferencial θ, no es una rotación infinitesimal. Lo sería si θ fuese 0. Pero en general acá cuando uno lo escribe así, θ puede ser cualquier cosa. Precisamente θ es la función de movimiento que yo estoy buscando, que puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Una cosa importante es que así como las rotaciones en general no conmutan, ¿sí?, o sea, no es lo mismo rotar con respecto a un eje primero y después a otro, ¿sí?, no conmutan, el orden importa. Las rotaciones infinitesimales sí conmutan. Como ejercicio 2, Dani, sí, no escribí, ¿cómo escribiste la matriz de arriba, la de coseno y seno? Que igualaste. ¿sí? Esto que está acá es igual a esto, ¿no? Rotación en Z, alrededor del eje Z, un ángulo diferencial de θ. La verdad que era coseno seno menos seno coseno. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando vos escribís el coseno de algo muy chiquitito, es 1. ¿Sí? El seno de algo muy chiquitito es eso chiquitito. ¿Está? Listo. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, como ahora sí. ejercicio, uno lo que tiene que mostrar es que esto está en los libros, se pueden ayudar con los libros, no hay problema. Rotaciones infinitesimales conmutan.
Esto quiere decir que, por ejemplo, Rx de teta y primero IR z de diferencial de phi es igual a X de... ¿Ok? Hay que demostrar eso, por ejemplo. Bueno, volvamos ahora. Mostremos que... Creo que las dos cosas mismas. ¿Eh? Sí. No, No, están así. eso hay que demostrar. Claro. Claro. Importante cuando vos multiplicás dos matrices, no tienen que ser, digamos, el orden importa en la multiplicación de dos matrices, ¿no? Sí, importa. Bueno, y ahora, bueno, llegó el momento. Tan esperado. Quería mostrar, bueno, cómo es la relación con los... Y tan esperado por mí porque ojalá me salga, porque es más bien una cuestión gráfica, ¿sí? Que a veces hay que hacerlo bien. Ya empecé mal. Es un redondelito, déjemelo. Bueno. Este sería... Bueno, con este circulito voy a ¿Estás bien usarlo para como dibujar, círculo Dani? de radio y unidad. O sí, que se va a ver, de radio unidad, ¿sí? Y esto... No le demos la razón a Ana. Tomá, mirá. Su patio está mandarina. Ahí estamos en el plano, este sería el plano TC. Nosotros tenemos los ejes cartesianos del laboratorio. Ah, no te puedo creer. Haceme la línea. El medio estará por acá, más o menos. Ese sería el eje X. Este es el eje Y. Ponele. ¿Sí? Y este, el eje Z. Y vamos a suponer que el cuerpo rígido está un determinado tiempo en esta situación. Voy a poner acá. ¿Me siguen? No, eso hasta ahora no viene nada complicado. Bueno, ¿dónde están los colorcitos? Los colores. Y estos serían los ejes X y Z, y ahora voy a escribir los ejes 1, 2 y 3 del cuerpo. Estarían con L acá, acá y acá, para el orden. Vamos a poner el eje Z primero. Así es, con eso me guío. Este sería el eje Z final del cuerpo. Fíjense que toca, esta esfera sería la esfera de radio unidad. ¿Ok? Este sería el eje Z. Podríamos poner el eje 2 final del cuerpo por acá. ¿Sí? Pero no tiene que llegar hasta ahí. Porque si llegara hasta ahí, estaríamos sonados por acá. Y vamos a poner el eje
Después cualquier cosa lo cambiamos si el dibujo no convence, ¿eh? Listo. Y el otro, ponele que esté por acá. Si se entiende, viene para acá al frente. ¿Ok? Hace la línea. ¿Está bien? Cada uno de las puntas Sí. de estos vectores choca contra la esfera de radio unidad. Después, si no funciona, la cambiamos. Lo importante es lo siguiente. De la clase pasada, habíamos visto que para llevar los ejes cartesianos del laboratorio a los ejes cartesianos del cuerpo, teníamos que usar los tres ángulos de Euler. Primero lo que teníamos que hacer es llevar, ¿sí?, este eje X, ¿sí?, a un eje que se llama, ahora lo vamos a llamar línea de nodos. Vamos a usar el azul. Ahora van a entender por qué. Este sí llega hasta ahí, pero no me puso no pusiste la línea. Fíjense que lo pongo justito como para que esto estén, estos tres, este vector y este tienen que estar en un mismo plano. ¿Ok? Esto se extendería hasta allá atrás, así que ese punto de allá también es importante, pero lo voy a dejar ahí para no confundir. Y esto tendría que estar El por acá, de eje, manera que ese, tendría que estar en un plano. la línea azul sería como la sombra del eje rojo, del eje X rojo. Claro, sí, están en un mismo plano. Yo lo que quiero mostrar ahí es que están en un mismo plano. Pero hacerle bien de abajo. Porque ahí como que está medio corrido. O sea, bien abajo. No sé si... Bien de abajo acá. No, no, no. Bueno. No, está bien. Bueno, hacerle como que como puedas. Está bien. A ver, verá. Sí, Está, como pueda. Eso se entiende igual. No, no, no. Sí, no, no me refería a esa curva. Eso está bien. Eso no hay problema. es horrible. Bueno, lo importante es que tiene que estar en un plano. ¡Ah! Está bien, sí, A él se le gustó entiende. más, ¿no? Sí. Sí. Bien, entonces, la primera rotación que era en phi era esta. ¿Mm? Después, ahí ya lo que puedo hacer acá es extenderlo un poquitito más. Ahí. La segunda rotación, bueno, esa era la primera rotación. Rotaba esto y también rotaba esto. El eje Y. ¿Mm? A ese lo vamos a dejar más suavecito. Vamos a aprovechar que esto lo permite hacer. ¿Sí? Va, ¿cómo se pondrá eso? Más suavecito. ¿Eh? A la mierda, me prefería antes como estaba. Bueno, esto también sería, este ángulo también sería el phi, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Después, lo que se hacía era usar un ángulo teta. Vamos a usarlo negro aquí porque no vamos a llenar de calores esto. O sea, después esto era el ángulo teta. Che, Dani, El no mismo entendí este, ¿no? mucho la circunferencia esa. O sea, entiendo la rotación, cómo rotan los ejes cuando rotamos un ángulo sí, Sí. pero esa es mi Está bien, circunferencia. porque todavía no llegamos. Es como que estoy Ah, escribiendo el final, que sería el rojo, el inicial, que serían los negros, y ahora sí, pongo en azul. Fíjate que el eje Z también bien podría estar en azul de la primera rotación. ¿Ok? sí. Después, la Pero esa, la segunda rotación va a ser una rotación alrededor de este eje. ¿Sí? Esa es la rotación en teta. ¿Sí? sí. Esa rotación en teta es esta.
¿Ok? Es la rotación alrededor de este eje. ¿Sí? Entonces, uno tendría esa rotación. Listo. Vamos a usar lo que se tiene que usar, que es. O sea, voy a borrar los ángulos para no confundir, porque quizás confunden más. Pero tengan en cuenta que los ángulos de rotación están ahí. El primero está acá, el segundo es el del eje Z al nuevo eje Z. Y después hacemos una última rotación alrededor de este eje, así que este eje va a ser el eje 3 definitivo. ¿Sí? La otra rotación, este va a ser el eje 1 definitivo y este el eje 2. ¿Está bien? La otra rotación es esta, ¿sí? Que es la phi. O sea, la azul, esta sería phi, la rotación en teta sería si no la marqué, la roja, vamos a poner. La verde, o sea, la verde sería alrededor del 3, ¿no? Claro. Alrededor del eje 3 está bien. La negra, la azul, es phi, ¿está bien? Y después me falta un colorcito que vamos a ponerle. El rojo no quiero poner porque ya lo usé. Teta. Es este. ¿Ok? Y fíjate que cuando roto en el verde, ¿sí? Cuando yo roté en teta, en realidad este no va al 2, este eje, el eje Y rotado, no va al 2, va a otro eje que es este. Al eje azul ese que está delante de todo, ese lo podrías llamar, no sé, de alguna forma si querés, para denotar que el ángulo violeta, Y este se ese, llama, ahora le voy a dar un nombre a eso. la rotación es respecto a ese también. Sí. ¿Está bien? Fíjense que fíjense que este eje que está acá va a parar acá. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a parar ahí? Cuando yo lo roto un ángulo que es el teta. Y después, este eje que va acá va a parar al 2 cuando yo lo roto al ángulo que es el psi, que es el verde. Claro, ahora entiende esa media circunferencia, marca a dónde iría el eje Y cuando vos rotas el eje X, un ángulo tita, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende ahora con el dibujito? Sí, 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 ahora sí. ¿Sí? Bueno. Acá los ejes más importantes son los de las velocidades angulares. Voy a correr un poquitito todo esto para abajo. Como siempre no me dejan al primer intento. Lo voy a agarrar al programador que hizo esto. A ver. ¿Sí? Bien. Fíjense, esta sería una situación instantánea. En esa situación instantánea, nosotros lo que tenemos son 3 velocidades angulares. Y esas 3 velocidades angulares yo las podría escribir como una velocidad instantánea de rotación alrededor del eje Z, que ocurre cuando los otros son 0. ¿Sí? Uno lo podría pensar de esa manera, que es phi punto alrededor de este eje Z. Y si le damos una dirección sería phi versor. ¿Está bien? Y es en esta dirección. ¿Está? Imagínense que en ese momento, ¿sí? el ángulo teta y el ángulo phi no varían. Entonces la única rotación estaría alrededor de ese eje, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedes repetir? Bien. Nosotros estamos calculando esto a un tiempo t. ¿Sí? Imaginemos que a ese tiempo t esto vale 0 y esto vale 0. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad angular del sistema? La velocidad angular del sistema va a ser esta, en el eje z. O sea que phi versor va a ser igual a z versor. Claro. ¿Se entiende? El tre- ¿Sí? o sea, el este, Bien, sí, el 3 va a coincidir con el Z original. Todo bien, claro. claro. Sí. ¿Se Y la entiende? única velocidad Bueno, va a ser el phi claro. punto. Ahora imaginémonos que lo que son 0 en realidad son no 0. Dije 0 yo antes, perdón. No, está mal lo que dije. Esto es constante. Esto es constante. ¿Sí? Si esto es constante y esto es constante, no hay rotación, ¿sí? Alrededor ni de este eje, ¿sí? Perdón. Ya vamos a salir. Sí, la velocidad angular, querés decir vos. O sea, Claro, yo a eso te puse 0 refieres. pensando en la velocidad angular y no en los ángulos. La rotación va a ser Este, respecto al Z, al Z. solamente al eje Z. Claro. Entonces uno lo que puede concluir es que ¿sí? Phi versor es igual a Z versor. ¿Ok? Esa es la conclusión primera si todos fueran constantes. Sí, Si en vez de ser constante el teta es constante el phi, la única rotación que va a haber es una rotación alrededor de este eje. ¿Sí? sí, sí, sí. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es teta punto y teta versor, y el teta versor es un eje, está en lo que se llama, que este eje es importante, el eje del teta versor, se llama línea de nodos. Línea de nodos. Es el eje azul, este que está acá, que es el que se hace la rotación con respecto a teta. Y después, si en vez de dejar constante esto, dejo constante estos, ¿sí? La rotación en phi se va a dar alrededor de este eje. O sea, acá va a ser phi punto por phi versor. ¿Está bien? ¿Ok? Sí, está O bien. sea que phi versor va a ser igual a 3 versor. Gané. ¿Ok? Entonces, mi velocidad angular va a ser igual a phi punto por phi versor más teta punto por teta versor más psi punto por psi versor. Esto gracias, ¿sí? Gracias a lo que había dicho antes. En realidad sí importaba ese intervalo cultural, no era tan cultural. Tiene que ver con que las rotaciones infinitesimales conmutan. Una manera más práctica de decir que las rotaciones infinitesimales conmutan es decir que las velocidades angulares se pueden sumar. Gracias ¿a qué? Sí, no es tan loco. Fíjense que cuando uno obtenía la rotación total,
antes, ¿sí? Cuando uno obtenía la rotación total, acá no se ve tan clarito. A ver si se ve acá. Sí, bueno, lo muestro acá. A ver, hacemos. Fíjense, si uno hace una rotación, ¿sí? Alrededor del... Acuérdense cómo era la fórmula de rotación infinitesimal. En una rotación infinitesimal, R' alrededor de Z, ¿sí? En un delta phi era 1, no, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, delta phi. Y la rotación en X, prima, en un delta teta, era, seguimos la misma lógica, y eso tendría que estar ahí. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace dos rotaciones seguidas, cuando uno rota primero en Z y después en X, lo que les va a quedar es 1 más delta phi por esa matriz más delta teta por esta matriz. Porque las otras términos que son de órdenes superiores se van porque estos son chiquititos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el resultado es independiente de qué rotación hago primero, si hago esta rotación o esta. ¿Sí? No importa, si el resultado va a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos que conmutan, porque terminan siendo una suma. Esa multiplicación se reduce a una suma. Entonces, que esa multiplicación se reduzca a una suma para ángulos bien chiquititos, significa que las velocidades angulares se pueden sumar. ¿Sí? ¿No? Acá no importa el orden porque es una suma. ¿Ok? Che, Dani, ¿de dónde salió el 1 ese? Este que está acá, y porque cuando vos desarrollás esto es 1 más. ¿Está bien? Y esto que está acá es... ¿Sí? ¿Me cerrás el peito, sería? Por sí, tenés razón. Sería 0. Tenés razón. Ahí, más. El primer término del desarrollo de Taylor es 1. Claro. Claro. Entonces, este con este no se multiplica, por un orden superior. ¿Ah? Bueno, esta acá es mal explicado, ¿sí? La razón de por qué si conmutan, las velocidades angulares se suman. ¿Está bien? Uno podría plantearlo, si quiere, para ir apurando un poquitito, como otro problema teórico, mostrar que eso se puede hacer. ¿Bien? Pero lo voy a llenar de problema teórico. Sí. Perdón, Dani, que me parece. Cuando hace el distributivo en eso, ahí te queda el producto también entre R, de X y R' de Z, ¿no?
¿Cómo? Ah, sí, perdón. Esto es acá. A eso te referí. ¿Eso era o no? Sí, era eso. ¿Quieren ir a hacerse unos mates y verlo fijamente a ver si así nos seguimos después al... Bueno. Sí, no me estaría cerrando ese, la distributiva esa, pero bueno. Y la distributiva de esta es 1 con 1, 1. Sí, uno. Sí. 1 con esta, ¿sí? Es esta. Esta con esta es esta. Y dijimos que esta con esta no la hacíamos porque uno es orden superior. El orden superior no la pones. ¿Y qué diferencia tita y diferencia Claro, no no, pones? porque nosotros estamos considerando que son chiquititos. Está bueno, esta es como recurso de un físico sin meterse mucho con la matemática, decir que es tan chiquitito como uno quiere, ¿sí? Es genial. ¿Por qué? Porque si uno dice, uno acá tendría que hacer la multiplicación de estas dos matrices, ¿sí? Y, o sea, acá quedaría más 0, a ver, la primera que multiplico es la x. Y después sería esta, la otra. Y acá diría, esto da un número, ponerle una matriz, habrá que hacer la cuenta, delta phi, delta teta, ¿no? Entonces vos decís, bueno, si esto vale, si delta phi vale, es chiquitito, ponele que vale 0.1, y delta teta vale 0.1, esto vale 0.01, ¿ok? Entonces vos vas y decís, bueno, pero no es 0 esto. Esto es 10 veces menor que este término, ¿ok? Y ahí es donde, bueno, si sos un tipo de laboratorio decís, bueno, pero no me importa porque esto supera ampliamente el error que yo tengo. O sea, está muy por abajo el error, así que nunca lo voy a ver. Y desde el punto de vista de un teórico, uno lo que dice, bueno, pero si es tan chiquitito como yo quiera, yo a esto lo pongo 0,001, ¿se entiende? Esto va a ser 10 a la menos 4, esto va a ser 10 a la menos 4, esto es 10 a la menos 8. Y mientras más chiquitito sea, esto desaparece cada vez más. ¿Está bien? Es por eso que uno dice esa frasecita tan chiquito como uno quiera. Entonces, esto se va. ¿Sí? Y es fundamental. Esto a nivel, cuando son diferenciales, esta igualdad es exacta. Esa es la definición de diferencial, cuando esa igualdad es exacta. ¿Sí? Bueno, entonces, lo terminamos rápido acá y así no hacemos la cuentita que falta. Acá y a ver si me sale. Lo movemos todo para allá. Miren qué lindo. Esto que está acá. Lo movemos acá. Oh, me salió de una todo. Increíble. Bueno. Entonces acá es donde viene la geometría. Uno lo que tiene que hacer acá es, en base a lo que dijimos, primero, bueno, ya sabemos que el phi versor está en 3. O sea, que el phi versor hay que desproyectarlo o proyectar el phi versor en las coordenadas rotantes. El phi versor directamente ya está en 3 versor. Ahí no hay que hacer ninguna proyección. Está directamente en 3 versor. El teta versor
fíjense que está en este ángulo verde era el phi, ahí tengo que hacer un coseno, o sea, esto sería coseno de phi por 1 versor, ¿sí? Y en 2 versor está para atrás, o sea que esto sería menos seno de phi por 2 versor. ¿Se entiende? El rojo. ¿Cuál es? Pero, perdón, ¿el 1 versor cuál es? El 1 versor es este rojo. Perdón. Ah, lo hago el coseno ¿Bien? y lo proyecto en el piso, en la mitad de la esfera. O sea, tenés el teta versor, que es esto, que está acá, en la línea de nodos, Sería ¿sí? el azul. Y lo proyectás sobre el 1. Perfecto. ¿Sí? Sí, o sea, Ahora, coseno de como el phi. ángulo está por atrás, ¿sí? Entonces se proyecta con el 2, pero por atrás, por eso el signo menos. ¿Sí? Ah, está. Sí, ¿Entiendes? eh, Y Alan Gonzalo, ¿está bien eso? Es sí. A un ver, vector, un espera. vector de X y de GI. Pero nada más que en vez de ser el GX y el GI, es el 1 y el 2 porque me interesan El seno el de sistema psi, rotante. el seno de psi versor 2, ¿dónde está? Si lo tuvieses que señalar. Acá. ¿Dónde? El... El verde, el ángulo verde, o sea, está marcado como una partecita en el versor 2. Ah, está. ¿Sí? Eh, Entonces sigue así y se proyecta ahí, está. ¿no? En la división de 2. Como el 2 está para el otro lado, está en la parte negativa. Sí. ¿Está bien? Si hubiese hecho mejor el gráfico, quizás uno lo veía No, mejor. es que los ejes, los ejes negros, son el X, Y, Z. Sí, borralo del mapa. No los borre, al contrario, ponelos, quiero ver cómo es, digo, para darme una idea. El Z ya sé que ese, el vertical. El XY tengo un poco de duda, ¿o no? El X son los negros, X y Z son los negros. Está bien, pero ¿cuál es cuál? No, obviamente este es X y... Ah, está bien, ¿Está bien? sí. Mm, Bien. ¿Se entendió este entonces? El fit versorio fue fácil, 3. Este. ¿Ok? Eso se entendió. espera. ¿Y el teta versor Y se cuál tiene que sería? entender porque yo me puedo equivocar también, ¿eh? Está bien, por eso ¿Cómo? está bien que se hincha, pero el teta versor, ¿cuál sería? ¿Teta versor? Sí, Es este. el azul, ese. Ah, El perfecto, azul, sí. está bien, La línea de listo, nodos. Por eso lo está puse bien, ahí. está bien. ¿Mm? O sea, este sería el teta versor. Este es el... Fíjense que explican la esfera. Bueno, bien, ahora queda el otro, que es un poco más difícil, que es el fibersor, que es el eje Z. Entonces, fíjense, como esto es Z, ¿sí? En 3 va a estar definido por un coseno de teta. ¿Está bien? Y después se proyecta sobre ese que al final quedó medio marrón, no sé si lo ven medio marrón, al eje este. ¿Está bien? Ahí se proyecta con un seno. Más, ¿sí? Sería un seno de teta y a la vez eso hay que reproyectarlo en 2 y en 1. ¿Sí? En 2 se proyecta con el ángulo verde, o sea que sería coseno de phi 2 versor, ¿sí? Más el seno de teta que estaba antes, seno de phi, porque ahora viene por este lado, este ángulo, voy a borrarlo porque tiene un quilombo. Uy, me borra eso también. No,
por 1 versor. ¿Está bien? ¿Ok? Y si yo le pongo, bueno, esta proyección es esta. Esto. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Sí? Sí. Y después lo que hago es proyectar en el seno. ¿Sí? Está mal dibujado ahí porque esto sería un ángulo recto. ¿Sí? Proyecto acá. Y después, esto que está acá lo proyecto en el 2 y en el 1. Horrible. Un quilombo. ¿Sí? Por eso le digo que era el momento de la verdad. ¿Sí? El momento de la verdad es. Vamos a hacerlo. Y acá está así. ¿Lo ven ahí? Proyecto en el 3, después proyecto en el marrón, y el marrón lo proyecto en el 2 y en el 1. Esto es Para, no proyectarlo en sería. el 3. El phi versor es el marrón. Es el marrón, ¿no? El phi versor es Z versor. Ah, es Z versor. ¿Este? Ah, ese es. Entonces lo que Eso hago es Z es versor. proyectar Proyecto el en 3. 1. Entonces lo que hago es proyecto el 1, el 2 y el 3 en el Z. No, no, no. ¿No? Proyecto el Z versor en el 3. ¿Sí? El Z Z versor en el 3. versor en el 3. Sí. Entonces digo, una componente del Z versor es 3 versor por coseno de teta. Ajá, sí. Una componente del Z versor en 3, la componente del Z versor en 3 es 3 versor por coseno de teta, porque esto es, ¿sí? Cateto, Ah, ¿sí? Adyacente. Esto es el cateto sí. adyacente a teta. Esto que está acá es el cateto opuesto a teta. Ah, sí, ya entiendo, ya entendí. El seno de ¿Sí? tita, por eso Y lo bueno, y proyecté ahí en el voy. marrón y ¿Sí? después lo Alan proyectas Gonzalo, con... Sí, ya lo veo. Ya lo veo, sí. Sí, sí. El ángulo verde es el psi, sería el psi. exacto. Claro, entonces pues, ahora entiendo, ya entendí ya. ¿Ah? Sí, Bueno, dale. entonces digo, si yo me quiero construir el vector, la velocidad angular, a esto yo lo tengo que multiplicar por phi punto, o sea que acá multiplico por phi punto, a esto por teta punto, o sea que todo esto por teta punto, a esto por phi punto, o sea que todo esto por phi punto, y acá sumo, ¿sí? Sumo, y lo que me tiene que dar de este lado es la velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, junto lo que está con 1 versor, y junto lo que está con 1 versor me queda Coseno de me phi, queda, coseno de psi, sí, coseno de psi, más seno de ¿sí? tita, del psi. Seno de... Ya, Ahí está. acá sería a punto. ¿Está bien? No, ahí, ¿qué hiciste? ¿Metiste el...? No El entiendo psi qué hiciste punto. ahí. Acá meto el teta punto ahí, Sí. Ah, tener coseno, está bien. Perfecto. Y el phi punto, está bien. ¿Está? ¿está bien? Sí. Más 2 versor menos seno de phi, teta punto, Sí. ¿sí? Más, Dani, ¿dónde estás construyendo la Omega? No, se me trabó justo y ahora lo estoy tratando de el cerrar omega todo. S es este, Ah, ¿sí? ahí está. Sí. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que hago es sumar esto con esto con esto. ¿Está bien? Cuando yo sumo eso del lado izquierdo me queda omega. Y
Y del lado derecho lo que estoy haciendo, ¿no? No va a escribir el phi punto por Ahí está. el phi vector, ¿no? Acá Ah, está. está de arriba. No, está de arriba. Ah, está acá arriba, sí. Y 3 vector va a ser igual a El phi punto. el El psi coseno de teta y pi punto. punto. Pi punto más coseno de teta, pi punto. Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, esta es la relación que estábamos buscando. ¿Sí? Seguramente ustedes no pudieron dormir ayer. La vamos a escribir bien acá. Omega 1 sería la componente en la dirección 1, el sistema rotante. El omega 2. Estoy paseando en limpio, lo tengo anotado acá. Y creo, fíjense, porque yo lo estoy copiando, fíjense que sea lo mismo que nos llegamos antes. Si no hay un error. Y Espero que no. Si no, nos equivocamos los dos, no solamente yo. ¿Ok? ¿Está bien? Tiene que dar eso. Contrólenlo. Yo no, se me complica controlarlo porque yo tendría que ir a la otra página y ver sobre eso, ¿no? Si ustedes lo tienen anotado por ahí, contrólenlo. Me tiene que decir, ok, alguno me tiene que decir, está bien. Pará, sí, estoy viendo. El primero está bien. El Guarde. primero está. Sí, el segundo también. Y el tercero también. Está bien. Ok, bien. Bien, entonces, acá paramos. Mate. 10 minutos, ¿está bien? Dale. ¿Cómo andan de tiempo para después? Y. No sé. Una hora, no sé. Ahora lo que vamos a hacer es resolverla, o sea, de alguna manera. ¿Sí? Lo que tenemos es, les comento qué es lo que sigue, así me dicen ustedes cómo venimos. O sea, si ya uno podría decir, bueno, ya está todo, digamos. Me fijo en el ejemplo, cuál es el torque, me fijo cuáles son los momentos de inercia, ¿sí? Y ya tengo lo demás, lo tengo, porque esto es conocido, esto es conocido, acá y acá, los momentos de inercia se asumen conocidos. Uno lo que tendría que hacer es, a lo bestia, como se hacían en física 1, integrar esta ecuación de movimiento, ¿no? Sí, fíjense que esta ecuación de movimiento es una ecuación como la de Newton, ¿sí? Nada más que antes eran velocidades y aceleraciones, ahora son velocidades angulares y aceleración angular, como aparece acá. ¿Está bien? Y acá esto seguramente será una fuerza que depende. En los casos simples dependen de los ángulos, ¿no? Una fuerza por cada una de las componentes, que depende de los ángulos, y también posiblemente de las velocidades. Eso no va a ocurrir porque las velocidades serían fuerzas viscosas, serían de los ángulos. Pero bueno, si uno como coordenadas generalizadas, uno puede llegar a pensar que también puede depender de las velocidades.
Y desde el punto de vista matemático es esto, es un problema matemático sumamente complejo, pero un problema matemático. Es como que la física desaparece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para evitar los problemas matemáticos, uno lo que hace es hacer algunas aproximaciones sencillas y estudiarlos desde un punto de vista más físico, por ejemplo, viendo en base a energía, conservación de momento angular, que es lo que corresponde, y a partir de ahí obtener las soluciones. Sigue siendo matemáticamente muy engorroso, así que lo que podríamos hacer es, llegamos hasta lo que llegamos, no vamos a terminar hoy por lo que veo, tomamos 10 minutos, nos tomamos mate y vemos hasta dónde llegamos después. Cuando me reviente a mí el marote, o si le revienta a ustedes, paramos. O si tenemos que ir con la vecina, también paramos. ¿Está bien? Sí, Dani. Dale. Sí. ¿Y qué onda con el práctico que tengo que ver todo el ejercicio? Eso no lo, mientras que yo esté acá con esto, es como se va a complicar porque necesitaría dar un poquitito más para encarar el práctico, ¿entendés? Pero el ejercicio que nos habían quedado. Ah, lo del práctico de la parte anterior. Lo de la guía 4. ¿Sí? Sí, ¿lo vieron el ejercicio 8, el problema 8? Sí. El 8 y no nos enviaste el 9 y el 10. No, el 9 y el 10 me olvidé. Es más, no lo tengo. Ahí me estaba... me había olvidado. Bueno, ¿pero el 8 lo vieron? Sí, tenemos un par de duditas después. Si quieres que tenemos ahora o Bueno, después. pero más o menos se entiende. Sí. No menos. Porque le voy a hacer un par de preguntas sobre eso. ¿Sí? Sí. Bueno. Le voy a hacer un par de preguntas. No va a hacer un examen, pero va a ir en la nota de seguimiento. Bueno, pero nosotros Vamos tenemos que hacer. vamos, ¿cómo se llama? En el secundario se hacía nota de seguimiento, ¿no? ¿Qué sé yo? No, A mí no. ¿Cómo es que se llamaba? Actitudinal. Actitudinal. Ah, cierto que me había dicho Gonzalo. ¿No? ¿Me habías dicho Gonzalo vos? Claro, cuando los chicos estaban viendo a las chicas en la ventana. Bueno, ¿vieron cómo hacen las chicas con los chicos? Las chicas con los chicos, ¿qué hacen? Hay dos tipos de... Esto lo corto yo acá. Porque si no va a quedar después, va a quedar. Corta la grabación. ¿Cómo se corta?